poco más tarde, muchos colegas han avisado que estaban tarde con dificultad de Uber, que llegaban en la mitad, pero lo importante es que hablemos entre los que estamos. La idea de este taller es un diálogo, conversación informal en espacio de confianza, y es parte de un proceso de diálogo que hicimos en la African Climate Week y vamos a seguir en la COP. Queremos contarles un poco qué nos provoca. Entonces les pido 5 minutos o un poquito más tal vez de paciencia para contar de dónde venimos y por qué llamamos a esta conversación. Hola. Y ahí después abrimos al espacio abierto de intercambio de ideas. Pero antes de eso, yo quiero que hagamos una ronda de presentaciones entre los que están acá y los que están virtual, así sabemos quiénes somos, de dónde venimos, qué nos provoca para venir acá. Que si quieren arranco. Mi nombre es Paula Ellinger, soy brasilera, como tal vez escuchen, pero vivo en Argentina, tal vez también escuchen eso. Actualmente directora de Acción Climática en Fundación Avina y coordinando esta iniciativa Impulsauf, que es un proyecto de formación de capacidades para jóvenes en el sur global, que les voy a contar un poco más. ¿Seguir? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Sahel. Yo también hago parte de Fundación Avina. Soy el responsable país Panamá, en la cual aprovecho para darle la más calurosa bienvenida. Sé que muchos están aquí para esta semana y también dispensen por evidentemente todo lo que está pasando alrededor, pero la verdad es que bueno, eso también nos interpela un poco para hacer estos espacios de reconocimiento mutuo y del taller que Paula muy bien nos va a presentar. Así que, ahora no sé. Sí. ¿Seguimos una ronda? ¿Seguimos una ronda? Ok. Bien. Hola a todos y todas. Soy Paz González, tengo Fundación Avina. Hola. Hola a todas y todos, un placer estar por acá. Mi nombre es Mariano Barranco, del Centro de Costa Rica, y la razón de estar acá es mucho, además de buscar espacios de colaboración, de poder hacer este networking tan necesario. Hola, mi nombre es Romina Malagauma, soy directora de la unidad de ciencia de datos de la TICOR, que es una plataforma en Fundación Avina, y lo que nosotros hacemos es brindamos fondos públicos y privados para fomentar el reciclaje inclusivo, es decir, con recicladores de. Hola, soy Pate, también brasileña, pero vivo en Holanda. Trabajo con PAMEQUI, Agencia Europea de Innovación para el Clima, pero también con una organización que se llama Youth Climate Leaders para entrenar jóvenes que quieran trabajar con cambio climático. Hola a todos y a todas, yo soy Emiliano Díaz, yo vengo de México, yo trabajo con Musara, que es una organización que está en Kenia, trabajamos en ciencias del comportamiento. Ciudadana, soy argentina, soy Juárez por el Clima, y es un movimiento socioambiental que busca básicamente hacer que los jóvenes sean muy escuchados a la hora de tomar políticas públicas y trabajo mucho con educación ambiental. Bueno, hola, soy Federica, soy parte del equipo del grupo de financiamiento del Caribe, y bueno, estoy acá porque me interesa conocer un poco más sobre el espacio este de networking para conectar y aprender de redes. Buenas tardes, mi nombre es Nati Velasco, soy presidenta de Unidades Indígenas de Bolivia, departamento de Santa Cruz. Trabajamos mucho en cambio climático, ciencia, y más que todo estamos trabajando muy fuerte con el tema de género.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Leticia Rezamano, soy de WWF Bolivia y vengo también pues a conocer un poco más. Buenísimo. Pasamos a los colegas que están de modo virtual. Si quieren abrir micrófono, empezando por Ludwig, que ya se presentó acá. Y después Danae. Sí, sí, ¿me presento? Sí, adelante. Ya, hola, muy buenas tardes. Dana Espinosa de la Ciudad de México y colaboro con el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática. Estoy acá en Panamá también, nada más que no la armaba y no llegaba para allá, pero pues acá estoy en línea, un gustazo. Gracias por sumarte virtual. Ludwig. No te escuchamos, aunque vi que te presentaste en el chat. No Perdón, pasamos a Paula, creo Gastón. que sí, en este momento creo que se cayó Ludwig, por eso quizás no está hablando. Sí, pero acá se presentó en el instituto, no sé exactamente el nombre completo, pero es de Estudios Meteorológicos de Guatemala. No sé. Gastón y después María José. Buenas tardes, buenas noches acá en Brasil. Mi nombre es Gastón Kremer, trabajo en WTT, una organización enfocada a innovación e impacto social en Fundación Avina, y soy co-coordinador del Climate Solutions Lab, uno de los pilares de Impulsouth. Un gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos desde Guatemala, desde Quetzaltenango. Pues yo soy María José Pérez de León, soy parte de una de las cortes del proyecto de Impulsado, y en esta oportunidad pues ya también comentarles que trabajo para el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME, y pues estamos un poco en la parte de proyectos relacionados con cambio climático, en la parte de poder trabajar con actores locales, así como también en la región del Altiplano Occidental, ¿verdad? Con el tema del proyecto Altiplano Resiliente. Y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias, María José. Bueno, estás. Después Paula y Mile. No te escuchamos, Paula. Tomo la palabra acá. No sé si me escuchan bien. Bueno, Paula Bianchi, yo estoy en Uruguay, también buenas noches desde aquí. Yo estoy en el área de comunicaciones del proyecto Impulse Out y también trabajo en el programa Resiliencia y Transición Climática de Fundación Avina. También en el área de comunicación, un gusto estar acá con ustedes. Yo soy Milena, también trabajo para el nivel de transición climática en la área administrativa. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Entonces, ahora voy a presentar un poquito de contexto de dónde venimos y por qué convocamos ese espacio y la propuesta de dinámica. ¿Sí? ¿Qué computadora está esta presentación? Acá está. Bueno, perfecto. Esta computadora. Bueno, estamos súper atrasados, ¿no? Pero les voy a contar un poquito de contexto que es Impulsado y que hemos aprendido a lo largo de 2 años de proyecto que nos convoca ahora. Y después la idea es que podamos conversar. Esta invitación llegó de manera direccionada a unas personas que identificamos que estamos presentes en la Semana Climática Latinoamericana y que están de una u otra manera trabajando con formación, construcción de capacidades, sobre todo entre jóvenes, pero no necesariamente, para la acción climática, ¿no? Y parte de por qué invitar específicamente a ustedes y otros que van a ir sumando de a poco o de manera virtual,
es porque a lo largo de esta iniciativa, que les voy a contar un poco, hemos trabajado con construcción de capacidades, pero sobre todo encontramos que hay mucho pasando, muchas iniciativas súper novedosas, pero hay poca colaboración entre nosotros, ¿no? Hay poca colaboración a nivel de ecosistema para que las iniciativas que están dedicadas a formar capacidades para la acción puedan aprender más entre sí, movilizar recursos de manera colectiva y buscar los caminos para la incidencia en política pública, sobre todo en lo que son estrategias de ACE, ¿no? De Action for Climate Empowerment, entonces, tras eso, estamos en la etapa de cierre ya del proyecto en Cursao, y lo que logramos mucho en este camino fue entender un poco más del ecosistema, identificar esas brechas y como legado quisiéramos dejar esa oportunidad de que podamos conversar y potencialmente construir una propuesta conjunta de cómo colaborar entre iniciativas que trabajan con construcción de capacidad, ¿no? Entendiendo que a partir de la colaboración podemos ganar mucho en efectividad, eficiencia, impacto, cambio. Entonces ese es el porqué, ¿no? Que salgamos un poco de que traigamos nuestros sombreros, las experiencias para compartir los desafíos y oportunidades, y después de una invitación que salgamos un poco de esos sombreros y miremos de afuera cómo se podría colaborar de mejor manera entre organizaciones que trabajan. Entonces ahí hay algunas preguntas propuestas para la conversación. La idea sería hacer grupos, pero como somos pocos, os sugiero que hagamos micrófono abierto, ¿no? Preguntas sobre los retos, los desafíos que encontramos al trabajar con construcción de capacidades para la acción climática y después qué oportunidades podría haber para un trabajo colectivo. Pero antes, voy a contarles un poquito de Cursao a modo de contexto, ¿no? Como les comentaba, yo actualmente estoy como directora de Fundación Avina en temas de cambio climático, pero impulsamos una iniciativa colaborativa que está trabajando en 6 países: Guatemala, República Dominicana, Níger, Zambia, Uganda y Madagascar. ¿Por qué en esos países? Porque cuando empezamos el proyecto identificamos que eran países donde había tanto brechas cuanto oportunidades de compromiso político para trabajar esa agenda, ¿no? Y hoy día la red se forma de distintos focales ante la convención, mentores, jóvenes profesionales, universidades y instituciones. El proyecto es financiado por IDRC, tenemos como socio de implementación la Universidad de Naciones Unidas. Lo que el proyecto ha hecho son 4 pilares. El primer es investigación sobre dónde están las brechas de capacidades en países y agendas específicas, ¿no? Pero esa es la primera etapa de entender qué falta para que se pueda avanzar en la acción climática, brechas de capacidades de conocimientos. Hemos trabajado en una currícula de un curso virtual que se implementó en 2 cohortes distintos, que abordan distintas temáticas de gobernanza climática, de liderazgo, de innovación para la acción climática, ¿no? De modalidad virtual, se implementó por Flax Ecuador en América Latina y UNU en África. Y a lo largo del programa, los participantes desarrollaban ideas de soluciones de acción climática para implementar. Y ahí entra la segunda parte, que es el Solutions Lab, donde se seleccionaron ideas de las mejores soluciones propuestas por los estudiantes, y a través del Solutions Lab hay un proceso de coaching a través de metodologías de innovación, con acompañamiento, con metodologías de investigación de mercado, cómo conocer el cliente, todas esas metodologías, mentoreo con profesionales expertos en la temática, seed fund, ¿no? Fondos pequeños para la implementación, y networking en espacios globales, ¿no? Como los COPs. El segundo corte está empezando ahora, y Gastón es el coordinador del corte. Y por fin, la participación en debates globales sobre construcción de capacidad, en COP, semanas climáticas.
Una de las cosas que hicimos, además, a partir de la experiencia de diseñar e implementar este programa, ¿no? El curso virtual con el Solutions Lab, es un paper que todavía no ha sido publicado, pero está casi ahí, donde miramos iniciativas, incluso la de FEPLAC, está, no me acuerdo si la ICL, creo que también está entre los casos, identificamos 10 casos de programas de formación de capacidades para la acción a nivel global y los analizamos, esos 10 casos, identificamos de esas 5 capas, estos 5 grados, si queremos, de los programas que están orientados a la acción. Entonces, el primer es, bueno, la mayoría comparte eso o todos comparten eso de entregar información, conocimiento, estudios de caso, contexto, la parte más expositiva. Pero después los cursos que son orientados a la acción se diferencian con algunas cosas. Creo que todos tenían una estrategia para acompañar a los participantes en diseñar un plan de acción de algún tipo. Eso todos. Después un 40% iba un paso más allá y tenía instrumentos para que las acciones ideadas pudieran implementarse. Si no todos, también los algunos. Grants, mentoreos, distintas herramientas, ¿no? Después, algunos iban un paso más allá, creo que el de FEPLAC es un súper ejemplo, que es la creación de redes, ¿no? Donde los participantes siguen conectados en redes. Y por fin, creo que FEPLAC está ahí entre esos pocos que tienen la metodología para replicar la experiencia, ¿no? Que los participantes puedan también ser ellos mismos multiplicadores del conocimiento. Eso fue un poco lo que encontramos como que está por detrás de esos cursos que promueven la acción. Además, bueno, hemos generado conversaciones, talks virtuales, con el PCCB, entre otros, donde van apareciendo siempre los mismos tipos de desafíos, ¿no? Desafíos, movilizar el financiamiento, llegar a los actores más de base, el monitoreo, las acciones. Y acá, antes de cerrar y pasar el diálogo, sacamos 4, hicimos este mismo espacio que estamos haciendo acá, en África, en Kenia, en la Semana Climática de África, y les quiero traer lo que salió de la conversación, así vamos construyendo sobre lo conversado en otra región, ¿no? Les preguntamos eso, cuáles son los desafíos a la hora de implementar, qué oportunidades hay, y acá es la siguiente. El primer desafío es la duplicación de esfuerzos, ¿no? Hay una creciente oferta de cursos, ¿no? Y cómo no estamos duplicando y podemos construir, ser más eficientes en el uso de nuestros recursos, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad. La colaboración entre organizaciones puede crear programas que son complementarios y que se pueda construir sobre los materiales y metodologías, ¿no? Que están implementados o complementarios, ¿no? Y directamente. El segundo bloque de aprendizajes es cómo vincular la investigación, no solo la investigación, pero también las ofertas de programas de capacitación con las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Ahí el desafío es falta conexión entre la investigación y la implementación de las NDCs, ¿no? Entonces, acá no es solo investigación, pero también las ofertas de los cursos, ¿no? Las NDCs identifican, o muchas veces también los distintos documentos que producen los países para la convención identifican brechas de conocimiento y capacidades. ¿Cuánto la investigación a nivel nacional y las ofertas de capacitación están dialogando con esas brechas? Entonces sería un desafío. Y la oportunidad es fortalecer este vínculo, ¿no? Con las empresas y políticas nacionales de empleo. Tercer aprendizaje que traemos es crear espacios de diálogo y colaboración. Faltan redes y plataformas que conecten todo eso que está sucediendo, ¿no? Y la oportunidad podría ser establecer una red de universidades o ONGs que ofrezcan programas de formación climática, ¿no? Y de construcción de capacidad de manera integral, ¿no? Pudiera haber colaboración para la implementación, ¿no? El cuarto punto es facilitar el acceso
a los de los empresarios de la investigación. Se salen varios de los espacios de diálogo, cómo traemos al sector privado y cómo también hacemos con que las formaciones de capacidades sirvan para... Yo agregaría un quinto punto que no está sistematizado ahí, pero es eso de los recursos, ¿no? Muchas veces los programas, para que sigan implementándose, quieren desarrollar una estrategia muchas veces difícil de movilizar fondos, ¿no? Y cuánto una colaboración entre iniciativas podría generar una movilización de recursos en escala que ayudara a fortalecer eso. Así que esas son algunas cosas que venimos observando en el ecosistema y que queríamos traer para escucharles y explorar. Hay oportunidades de colaboración. Así que eso es en síntesis. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario más de contexto. Sí, yo quería decir algo, pero es un resultado de una sociedad con diferentes regiones, entonces es interesante. Una de las cosas que ha quedado hasta el momento me ha quedado muy clara es que la región de América Latina es alianzas en sinergias. Es decir, aquí hay mucha organización, hay mucha movilización y eso lo vemos nosotros, hemos podido un tema periodístico de llegar muy lejos precisamente porque podemos unirnos y desarrollar un impacto mayor. Es decir, la riqueza en cuanto a alianza y la voluntad de la organización, que ahí en el papel realmente necesita la voluntad. Eso significa que la región siempre me ha parecido tiene esa voluntad y ese potencial grande de desarrollar cosas, también de innovar. Hay una tendencia a la innovación y eso se ve que es muy dinámico. Hay cosas que todavía hay que insertar, es decir, dentro de todas estas alianzas y sinergias, tal vez hay sectores que no están todavía muy ahí, como cada quien por su lado, y lo más difícil en esto es como presionar a esos sectores que normalmente no se conectan, ¿verdad? Entonces, lo veo desde el punto de vista de comunicación, que ustedes la fuente de la opinión pública y la información, además, ¿verdad? De desinformación también, es crítica la formación, la construcción de capacidades, por ejemplo, como en ese sector, no vincular a los comunicadores, periodistas, ¿verdad? En general, con todo el resto de sectores, es también un reto. Con mucha más razón, los jóvenes, ¿verdad? Que reclaman esos espacios, entonces al final, yo lo que siento también es que hay que mezclar más todo, ¿verdad? Porque si no, también corremos el riesgo de que quedamos solo en el grupo donde estamos. Y lo que hay que hacer es interconectarnos para realmente lograr y salir, ir más allá, porque a veces nos quedamos muy a nivel del gremio y ciertas cosas y cómo llegamos, lo veo desde el punto de vista periodístico, más allá y realmente la opinión pública, salirnos de las burbujas en donde estamos. Pero sí quería resaltar eso, que la región tiene ese potencial y lo hemos visto bastante fuerte. Pero más que en otras regiones, hay eso de la organización en el mercado y ese potencial. A veces si hay una voluntad de expansión en otras regiones o países. Mira, Impulsado es un proyecto que está en etapa de cierre de esta etapa, pero justamente lo que estamos pensando es cuál es el próximo paso, que no necesariamente sobre las bases de lo que está. Entonces, sí tenemos la intención de seguir la colaboración de una manera más amplia, por eso también esta conversación. ¿Cómo podemos seguir generando redes que apoyen la construcción de capacidades, pero dando escala, no necesariamente reproduciendo el mismo modelo de curso o el mismo modelo de investigación o la misma estructura, pero sí construir sobre las redes los diálogos generados para proponer una plataforma amplia de colaboración en
demás. Entonces, con eso o sea, no, la idea es realmente poder entender y construir juntos con los que muestren interés en eso, ¿no? Colaboración ampliada para responder a esas fechas de los. Podría compartir un poco lo que justamente Pablo estaba comentando. De general, nosotros tenemos lo que es el programa de jóvenes para las finanzas sostenibles, un programa Colega, que va por... con perdón, no, solo porque no se escucha muy bien para los que están en Zoom, si se puede pasar Hacemos el micrófono el entonces. micrófono junto, les agradezco mucho. Perdón, la interrupción. Y decir con el micrófono no sirve de la pura. Ahí. Bueno, ¿se escucha mejor? Un poquito mejor, sí, gracias. Bueno, bueno, como les comentaba, el programa de Jóvenes con las Finanzas Sostenibles es un programa que ya existe. Este año tuvo su tercera edición, comenzó en 2021, y justamente el fin último que tiene es el fortalecimiento de capacidades de jóvenes en materia de finanzas sostenibles, de financiamiento climático. El programa consta más o menos de unas 20 sesiones. La idea de estas sesiones es la que participan diversos actores y actoras, más que nada mujeres, y eso es importante también, en el que se abordan diferentes temas. Vamos desde qué es el cambio climático en la primera sesión hasta el último, que digamos apunta ya a la acción. Y justamente lo que pretende de alguna manera no solamente el establecimiento de capacidades, sino como la creación de redes. A partir del terminar, digamos, el curso, el programa, los jóvenes y las jóvenes se pueden incorporar a lo que son los hubs de finanzas sostenibles, que son un espacio, digamos, con grupos de trabajo de jóvenes de diferentes países de la región. Eso también es importante destacar. El programa participan entre 300 y 500 jóvenes por año, y de ahí tienen la libertad, digamos, de formar parte de estos espacios que son los hubs y articular, digamos, con las particularidades y necesidades que hay en cada país, y fomentar, digamos, a la acción con, digamos, como en el contexto en el que es necesario y con las herramientas que se le vinieron en el programa y cómo las pueden de alguna manera tomar o no en las particularidades de cada país. Incluso pensando en que hay, por ejemplo, en el caso de Argentina, es un país grande y diverso, y las particularidades de acción por ahí en las provincias o ciudades son diferentes, y la idea es como articular en conjunto. Incluso hay muchos jóvenes que participan y son parte de gobiernos, otros de organizaciones sociales, o sea, es diverso, digamos, el mundo de donde provienen. Y bueno, esto es para comentar un poco sobre el programa de jóvenes, y creo que yo soy comunicadora y estudiante de trabajo social, y creo que en el caso del programa de jóvenes, una de las debilidades sería, en nuestro caso, es como la cuestión de las plataformas digitales, incluso, aunque no parezca. Habiendo tantas herramientas, existiendo tantas herramientas, la accesibilidad se transforma en una barrera a veces, en la que los jóvenes nos cuesta acceder. Había muchos que no podían conectarse, por ejemplo, porque no había internet, o porque incluso las cuestiones climáticas afectaban la conexión a internet. Entonces, y las plataformas, en nuestro caso, por ejemplo, nos conectamos a través de Zoom, y tenemos que limitar el uso limitar la cantidad de personas que pueden participar, porque Zoom, incluso pagándolo, daba un espacio para 500 personas. Y eso era es una limitación, digamos, de qué manera también las plataformas limitan ese acceso o barreras que a los contenidos, al aprendizaje. Sin ir más lejos, soy estudiante de la Universidad Pública en Córdoba,
y seguramente Dana va a apoyarme en esto, pero funciona pésimo el sistema guaraní, que es el espacio donde nos tenemos que inscribir o que nos suben las notas. Y las aulas virtuales no funcionan de la mejor manera posible. A veces incluso en la pandemia vimos esas limitaciones. Muchos tuvimos que dejar parte de materias o porque no sé, el video no se subía o bueno, si bien hemos ido como un poco aprendiendo a convivir también con esa virtualidad, pero a veces las plataformas es como que falta esa, como, no sé cómo explicarlo, pero como esa posibilidades o mejoras para el acceso. Y bueno, eso es un poco, como no quiero tomar toda la palabra porque puedo seguir hablando un montón de cosas, pero como primer pantallazo me parece que es un desafío este tema de la accesibilidad. Y no sé si... Buenísimo, gracias. Ya empezamos a entrar en los desafíos, ¿no? que nos toca. Y este tema de la accesibilidad, en este programa que implementamos en África también, tuvimos que decir a algunos participantes que no podrían seguir porque no tenían el acceso. Exactamente. Entonces, incluso nos pedían apoyo para fondos para poder pagar la internet, por ejemplo, no teníamos esa disponibilidad y eso restringía el acceso a los recursos. Entonces, a veces pensamos, bueno, está virtual, entonces es accesible y no necesariamente, en muchos contextos no lo es, ¿no? Creo que seguro vos lo vas a compartir un montón, ¿no? ¿Quién más se anima con desafíos? Que creo que son muchos. ¿Esos desafíos están enfocados en temas de juventud? No necesariamente. No, acá, a ver, volviendo, no necesariamente programas de formación de capacidades enfocados en jóvenes, creo que hay muchos que son, pero no necesariamente, pero sí enfocados en acción climática, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces trabajamos con recicladores y... Gracias. No, nosotros trabajamos con recicladores, que es una población particularmente vulnerable, y las organizaciones. También los desafíos es, a ver, las instancias de formación en algún punto lo que piden es un tiempo, ¿no?, de espera hasta ver resultados. Y cuando las personas están muy atadas a la urgencia, a veces es muy difícil, sostener, sí, requiere una cierta cantidad de tiempo, y segundo, es cómo también hace uno para transmitir, ¿no?, que esa formación es relevante y que es una inversión y que, ok, va a llevar un tiempo ver los frutos, pero que vale la pena, ¿no? Entonces también el trabajo no es solo tener una linda formación, una buena formación, pero para llegar realmente a quienes la necesitan, muchas veces el trabajo es cómo hacer para cruzar esos puentes, ¿no? Y trabajar con urgencia, ¿no? Y me quedé con esto. Buenas tardes. Yo quería compartir con ustedes un poco la experiencia en Guatemala. No sé si es posible. Pues mencionar, ¿verdad?, que en relación a este tipo de retos, a veces nos encontramos con la barrera de que aunque muchas instituciones manejen la parte de cambio climático, a nivel técnico, todavía existen pocos procesos de formación en cuanto a poder comprender el lenguaje del tema de las ciencias del cambio climático, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido como uno de los retos, ¿verdad? En el caso del INSIBUME, ¿verdad? Pues se tiene, por ejemplo, las mesas agroclimáticas, que son espacios para la toma de decisiones con base a la información o perspectivas climáticas. Sin embargo, muchas veces nos hemos encontrado que técnicos de otras instituciones todavía no logran comprender los términos climáticos, entonces eso dificulta un poco el tema de la toma de decisiones, ¿verdad? Sin embargo, pues sí es algo que se ha estado trabajando. En el caso de Guatemala también es algo importante, ¿verdad?, mencionar es que no existe una carrera como tal a nivel universitario específicamente como por ejemplo para el área de meteorología.
Sí existen otras carreras que llevan en los cursos como tal, sin embargo, no existe esa especialización propiamente dentro del país. Entonces, esa ha sido como una de las barreras en el país. Sin embargo, actualmente, pues, esta barrera se ha ido rompiendo, ¿verdad? A través de los diferentes espacios. Sin embargo, sí valdría la pena, ¿verdad? Un poco hacer la reflexión de la importancia que tiene el poder tener dentro de un currículum nacional los temas relacionados a las ciencias del clima para que podamos comprender de una mejor manera los fenómenos y por ende poder tener mejor capacidad en la toma de decisiones. Muchas gracias, María José. Es clave este punto, ya lo sumamos acá al cuadro de notas. Capaz no puedes ver. Sí, gracias. Creo que va mucho en esa línea. Yo actualmente trabajo en temas de proyectos y movilización de recursos, pero mi formación es en biología, en el tema de las ciencias. Y uno de los grandes desafíos que siempre hemos visto es que en las ciencias, quienes trabajan en la ciencia, quienes hemos trabajado en la ciencia, somos pésimos comunicadores. Entonces, se busca mucho el tema de publicaciones en revistas científicas, que quienes van a tener acceso a esa información es un público sumamente limitado, que son además, ahí es donde se difunde la información y un vocabulario muy técnico. Más en una revista científica difícilmente vaya a entender la mitad de lo que dice cualquiera de las publicaciones. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos es justamente eso, cómo transformar la ciencia en un vocabulario que sea totalmente digerible para la sociedad en general. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde esta formación mía, es el gran desafío que vemos. Damos un idioma paralelo. Ahí está casi. Un desafío también que tenemos, mencionando la cuestión de la Internet, pero es más complejo aún en los países del sur, por ejemplo. Muchos jóvenes para estar en una formación tienen que no solo tener la Internet y la formación paga, pero también como si fuera un pago por su trabajo, porque ellos están trabajando, y no pueden dejar de trabajar. Entonces, para los jóvenes latinos, pese a la misma cosa en África y otros, ellos trabajan mucho más temprano que los jóvenes en Europa. Tienen que también tener cubierto sus despesas si tienen una formación más compleja. Entonces, cuando desarrollamos una propuesta llamada Capacita Clima, con foco en Brasil, la idea es que el periodo de formación, los jóvenes también pudiesen recibir como un pago para hacer la formación y después también para ser contratados para tener su primera experiencia profesional, también pago, porque así es posible que haya más inclusión también. Buena beca. Gracias, buenas tardes. Me presento, yo soy Juan Pablo Reyes de Guatemala. Perdón por integrarme un poquito tarde, pero un poquito en línea también en cómo el entendimiento del tema, pero también va mucho de la mano con el acceso a este, que los sistemas donde se accede a la información a veces no son muy accesibles y eso genera un problema porque lo vimos mucho en la formulación de un plan de implementación de la ANS en Guatemala. Cuando nos comunicábamos con los entes rectores, entes implementadores o algún ente interesado y les decíamos, tal meta está en la NDC y queremos ver cómo ustedes pueden contribuir. Su respuesta normalmente era, ¿qué es la NDC? Entonces, se identificaba esa brecha de conocimiento en temas de cambio climático porque usualmente el cambio climático es relativamente reciente, entonces muchos no lo consideran. Por ejemplo, el área de salud, el área financiero, es complicado como tener que introducir ese tema en áreas en donde antes no se tocaba, pero sabemos que es importante considerarlo, ¿verdad? Entonces creo que esa sí es una brecha y es un desafío también de cómo poder comunicarlo
según el público al que nos estamos dirigiendo. En el ministerio. Soy del Ministerio de Ambiente, sí. Bueno, a mí me parece, por fuera del programa de jóvenes de Ejemplar, más a modo personal, me parece que un desafío es superar también el adultocentrismo y de alguna manera abordar este espacio de fortalecimiento de capacidades desde una mirada más generacional, en el que se pueda de alguna manera dar cuenta de que los jóvenes habitamos contextos diferentes, tenemos necesidades diferentes y que se puede escuchar, digamos, en estos, por ejemplo, espacios en los que queremos colectivamente desarrollar espacios, valga la redundancia, de formación para jóvenes y que sinceramente incluso siendo parte de GFLA y hago una crítica como interna, digamos, a nuestra misma organización, es que no he formado parte, digamos, he formado parte de la ejecución y no tanto de la planificación. Y eso que soy de las personas, o sea, somos bastante jóvenes las personas que integran el equipo, pero es, digamos, una crítica constructiva a lo que, y es un programa muy reciente también, y en el que de alguna manera lo sabemos, pero también es como, bueno, ¿cómo hacemos? Y que no sea la voz de Federica, que Federica es parte de GFLAC, accedió 3 veces al programa y también puede acceder a otros conocimientos, sino como, bueno, ¿cómo incorporamos las voces de otros jóvenes? No sé si se escucha. Que bueno, de qué manera pueden, creo que se cortó, ¿no? De qué manera se pueden incorporar también voces de otros jóvenes con otros contextos, digamos, diferentes a los míos, porque es en una posición de bastante privilegio. Yo agrego algo breve, también pienso más desde el lado político y es muy difícil, ahí también lo hablo en experiencia personal y como joven, cuando nosotros hablamos y no somos tampoco quienes tomamos las decisiones y tampoco nos sentimos representados con los que toman las decisiones, porque al fin y al cabo es como que ocurre un proceso donde se supone que se escuchan las voces de los jóvenes y al final los resultados no se reflejan, así como lo que se habló. Y es muy difícil también que se crea en la capacidad del joven a la hora de tomar decisiones. Siento que estamos en un momento en que los jóvenes son buenos para el cambio, los jóvenes esto, los jóvenes lo otro, y a la hora de tomar decisiones nosotros no estamos incluidos. Y ese creo que es un desafío, pero bueno, también abre las puertas a otras formas de militancia y activismo. Antes de que pase el micrófono por otro lado, coincido totalmente con lo que dice Dana. Parece que, digamos, la juventud es como el momento de la vida en el que tenemos que también como formarnos y como si no fuese también el momento para la acción, para la toma de decisiones, para lo que hacen los adultos. Por eso me refería también un poco al adultocentrismo por ahí, como, bueno, ustedes jóvenes tienen que formarse porque no están formados, no saben nada, y o algo así, digamos, un poco desde lo hegemónico, desde, digamos, lo que pasa en las instituciones tradicionalmente. Y no pasa nada. Pasa el micrófono por allá. Hay otro punto que, bueno, yo allá en Costa Rica pertenezco también a algo que se llama el 5C, que es el Consejo Consultivo Ciudadano ante el Cambio Climático. Se supone que es un espacio de representación civil y en el cual tenemos contacto con otros tipos de representaciones dentro de sus juventudes. Y creo que uno de los grandes desafíos que hay es que a pesar de que sean grupos muy organizados,
con buenos liderazgos y de todo, hay dificultades para la formalización de esos grupos. Al no estar formalizados desde un punto de vista legal, eso también limita la posible consecución de fondos. Entonces, lo que a su vez limita lo que es el financiamiento de diferentes actividades. Entonces, es otro de los grandes desafíos que yo veo, ¿verdad? Que al final de cuentas no se puede acceder a diferentes tipos de financiamientos por ese impedimento de formalización. ¿Esos grupos de qué tipo? Por ejemplo, la red de juventudes ante el cambio climático, creo que se llama, es uno de esos espacios, ¿verdad? Que no tienen esa formalización, por ejemplo, una cédula jurídica, para poner un ejemplo. Este espacio 5C tampoco tiene una cédula jurídica, y son espacios que se forman a partir de necesidades país, ¿verdad? Que al final de cuentas el país llega, los crea, más que todo como para cumplir con ciertos requerimientos, en este caso ante la OCDE, pero que quedan como ahí, como muy en el aire, y a pesar de que son las voces de la representación de la sociedad civil, pues difícilmente se pueden llegar a construir a partir de las necesidades que hay en comunidades. Bueno, es un desafío. Sí. ¿Puedo agregar una cosita antes de pasarte? Discúlpame. No, porque a mí me interesaba mucho la perspectiva que ustedes agregaban sobre la juventud. Y yo te digo una cosa, hasta la ampliaría más. Sino, y yo la noto sobre todo en el mundo climático, que es como si el saber emanara de una sola dirección, ¿no? Entonces son espacios en donde la gente se va a capacitar, se habla con mucha jerga que es requerida y otra, no sé, podríamos pensarla. Y a veces la sensación es, las personas que están en el campo, por ejemplo, los recicladores, tienen un nivel de saber hacer y tienen un saber de oficio que no es que, bueno, el oficio mata la ciencia o la ciencia o oficio, no es una relación binaria, sino a veces no son espacios de aprendizaje dialógicos en donde se le reconoce al otro una capacidad, ya sea por joven, ya sea por reciclador, ya sea porque no tenés el título en algo. Entonces se le niega al otro la capacidad de un saber y la posibilidad de construir algo que sea superador, ¿no? En donde no es, bueno, vamos a tirar la ciencia o vamos solamente para oficio, sino en el encuentro donde ese poco sea más interesante. Hola, me presento muy brevemente porque llegué tarde y les pido disculpas porque estaba en la consulta de la Sociedad Civil Regional para la declaración ministerial que iba a tener esta semana también. Y bueno, quería dar mis humildes aportes, viniendo de participar desde universidades en proyectos de desarrollo sostenible, trabajo con comunidades, etc. Hicimos una cooperativa agroecológica para transformar los sistemas alimentarios que teníamos en nuestra universidad, producto que después de la pandemia quedamos sin un casino para poder alimentarnos y las opciones no eran saludables para nosotros ni tampoco sustentables ni orgánicas en la producción local. Querían, digamos, apoyar a las organizaciones informales también que estaban mencionando que se producen en la universidad y que también no cuentan con recursos. Viniendo de ese contexto, una de las cosas que he aprendido que es importante tener un diálogo social junto con las organizaciones que están en el grassroots, ¿no? En primera línea de levantar las problemáticas para definir un norte a mediano, largo plazo, cuál es esa teoría de cambio, cuáles son esos cambios específicos que necesita ese territorio. Es aquí quizás donde las universidades también tienen un rol importante de poder dar ese capital intelectual, ¿no es cierto?, para poder soportar soporte a este proceso, pero con consulta con esa voz, esas prioridades que vienen desde el territorio. Relacionado con ese punto también está el del aprendizaje vinculado con el medio. Hay muchas habilidades y herramientas que se desarrollan en el aula de clase, que vienen a atender los problemas sociales, pero se quedan ahí en la sala de clases. Y vengo también de una facultad de Economía y Negocios, donde se hace aprendizaje vinculado con el medio, pero con las empresas pequeñas que se están desarrollando y que necesitan implementar ciertas cosas que nosotros aprendemos en la sala de clase. Entonces se produce esta relación entre organización que necesita una implementación específica y los estudiantes con apoyo de ayudantes y los profesores para poder implementar esa solución. Creo que eso se puede llevar
a la hora de trabajar con organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y comunidades vulnerabilizadas, si es que se puede hacer ese trabajo en conjunto, identificando las problemáticas, el camino para lograr ese cambio y diseñando en conjunto con las universidades estos cursos para la aplicación de esto. Muchas gracias. No, lo dije al principio, mi nombre es Genaro Godoy, soy de Chile, formo parte de Yongo, que es la constituencia de la Leona Chipusí. Buenas tardes a todos y un poquito retomando el tema de lo que es práctico. Yo les quiero plantear una oportunidad más bien. Creo que hay herramientas especialmente enfocadas en la psicología que pueden ayudar mucho en eso. Ahorita en el mundo de las finanzas está dándose un crecimiento muy fuerte, por ejemplo, de la formación basada en reglas de... Y se me viene a la mente un caso muy particular de un programa que estábamos hablando justamente de desarrollo de capacidades para reciclaje, ¿no? Y estas personas, por ejemplo, pues era un programa muy técnico, podríamos decir, muy bien elaborado, y daba, pues justamente le enseñaba a los chicos, oye, pues hay 7 tipos de plásticos distintos y para diferenciar los que son reciclables. Y era un camino muy complejo, que realmente implica que la persona tiene que entender, retener y volver a accionar esa información. Entonces, un camino alterno en esa formación fue empezar a convertir esas reglas tradicionales en reglas de dedo. Entonces, en lugar de enseñarle a la persona a detectar 7 tipos de plástico y a saber cuál de esos 7 tipos de plástico reciclables, se le enseñaba a tomar, por ejemplo, el plástico entre sus manos, ¿no? Y hacer una regla práctica, ¿no? Decía, mira, contra el plástico y si suena como si estuvieras abriendo un dulce, significa que ese plástico ya no es. Si no, significa que no. Entonces, son reglas que podrían parecer menores, ¿no? Pero, por ejemplo, al momento de evaluar la retención de información de esas personas, pues había más de 20% de incremento con las reglas de dedo versus. Entonces, son cosas que, pues, digamos, se reflejan muy bien en temas ya muy prácticos, pero también en temas de formación, pues también entender, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos práctico, cómo le hacemos fácil el conocimiento a la persona? Digamos, a veces parece cosa menor, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a simplificar esto algo tan sencillo como esa regla? Pero al final, si tú quieres que la persona lo retenga, lo pueda accionar, pues justamente ese tipo de reglas es lo que va a ayudar más que el camino complejo de retener. Hola, buenas tardes otra vez. Me gustó mucho lo que dijo el compañero de Chile, pero soy pésima para los nombres, me disculpo. No eres tú, esta vez soy yo. Sí, justamente tomando todas las anteriores participaciones, creo que también ver el cambio climático, pero desde una forma más interseccional y entender que si vamos a crear cursos de formación y los procesos que tú nos mostraste me parece también interesante. Porque en el caso de Bolivia estamos hablando que es un territorio súper extenso y que hay comunidades todavía que no tienen energía, entonces por ende no tienen internet y que sí para formarse necesitan un presupuesto extra para transportarse a un lugar donde tengan internet y además tener el presupuesto para conectarse. Pero también la mirada y no solamente entender el cambio climático como un concepto, sino también de entender como un medio de vida, ¿no? Cómo está afectando a las comunidades y cómo afecta de manera diferenciada, ¿no? A las mujeres, a los jóvenes y que de alguna forma no necesariamente por el cambio climático, pero también afecta el tema de la migración, ¿no? O sea, si no hay agua, si no hay tierra, entonces evidentemente van a empezar a migrar. Y la mirada que van a tener sobre los procesos de conexión con el ambiente, entonces también, ¿no? Va a cambiar y los jóvenes, si bien van a tener la oportunidad de formarse, ya no va a ser un tema de interés para ellos, sino algo que les genera economía, ¿no? Entonces, creo que desde esa mirada tenemos unos procesos de formación, lo que decía la compañera Marci también, ¿no? El tema de ubicarlos, pero también que tengan la oportunidad de acceder a un empleo si es que no tienen acceso a las fuentes de financiamiento, lo que decía también el compañero, o sea, nosotros trabajamos con plataformas de juventudes que también están afiliados en Yungo, que es la plataforma boliviana de acción contra el cambio climático, que es una plataforma nacional en Bolivia, que están completamente organizados, pero que no tienen ningún requisito administrativo para poder acceder a un fondo.
Entonces, necesariamente necesitan una organización que nos respalde para poder acceder a un fondo, que todavía seguimos en este mundo adultocentrista, porque quienes tienen los requisitos pues son las organizaciones que tienen toda la capacidad administrativa financiera para poder respaldar. Y pasa lo mismo con los jóvenes indígenas, ¿no? Que todavía tienen la limitante de poder acceder a formación, de poder mantener sus redes, y una de las problemáticas es que tú mantienes, los formas, pero llega un momento en los que tienen que mirar, entonces no existe esa sostenibilidad. Entonces, tener esa mirada para poder entender que también el cambio climático es un problema social que va a afectar de forma de que el agua, la tierra, la naturaleza, de alguna forma, pues, socialmente no están bien fortalecida de todas formas, ¿no? Y también como esto influye en las formas de participación en las tomas de decisiones, ¿no? Porque puedes formarte, tener todas las capacidades, pero si no tienes un espacio para poder incidir en la elaboración de normas o poder incidir en tu gobierno para las NDCs, que es un poco complicado también en el país de donde venimos. Si bien hay plataformas acreditadas, estas plataformas acreditadas de alguna forma también tienen esos limitantes de información, ¿no? Y que no están reconocidas todas las organizaciones, son 36 pueblos indígenas, es súper diverso, y entonces entender todas estas dinámicas y dependiendo también del ecosistema o el paisaje donde se encuentren, ¿no? Entonces, como que entender todo esto para que realmente terminen algo, de que se forman, acceden a fondos y pueden replicar después, ¿no? Lo que pasa y mostrar y que sean experiencias exitosas, ¿no? Y motivadoras. Gracias. También creo que hay un comentario. Hay comentarios. Si se aparte, vamos al chat y ahí la recapitulación. De lo que llegaron ahora. Gracias. Hablando un poco de las oportunidades, pienso que ahora la cuestión climática hay mucha demanda por trabajo, por personas capacitadas, pero la mayoría de de las vagas que yo veo son para personas con más de 5 años de experiencia de trabajo, pagando mucho. Entonces, una propuesta de Youth Climate Leaders, podemos empezar con dos otros, las organizaciones de clima. Entonces, que yo veo eso, por ejemplo, Ambev, ellos tienen un programa de trainee, pero la mayoría de las organizaciones de clima no tienen. Y entonces, la forma como, por ejemplo, por los donadores, hay como requisitos, a veces, que para contratar 50% tiene que ser mujer, pero no hay requisitos por porcentaje para jóvenes. Si por ejemplo, un donador da una grant para una organización, tiene que tener un requisito de 10, 20% no mínimo, o que sea, para que los contratados sean jóvenes. Y con el presupuesto para un profesional senior, puedes contratar 2 jóvenes y pagar su entrenamiento, porque yo sé, yo hice las calculaciones. Entonces, ¿por qué no crear con un trainee una forma concreta que todos podemos hacer hoy, todas las organizaciones de clima, empezar un programa de trainee? Y también con la pandemia estamos viajando menos, y con menos emisiones. Yo conozco muchos directores que están toda semana viajando, entonces a veces no es necesario estar presencialmente. ¿Por qué no creas un fondo para cada viaje que no vas, que dedique para la formación de los empleados más jóvenes de su equipo, que a veces necesitan un curso de inglés? Muchos jóvenes en Brasil no son contratados porque no tienen inglés. ¿Por qué no pagan el inglés? No es tan difícil, ellos tienen voluntad. Es un programa, es mucho más difícil ensinar la pasión y la voluntad que el inglés. Entonces, yo veo que los pequeños detalles que los jóvenes pueden no tener ahora, pero es nuestra responsabilidad en cuanto a organizaciones de clima también, que ayudarlos a ser parte de los requisitos que tenemos. Entonces, es un planeamiento que tiene que comenzar ahora. Gracias. Quizás soy la persona menos indicada para decir esto, y pido disculpas, porque soy adulta, citadina, climática, docente, pero bueno, también algo que me vengo preguntando y vengo escuchando, y por eso me animo a plantearlo, es que, y están diciéndolo acá también, ¿no? Estos cursos en general tienen como un direccionamiento de la ciencia hacia el no científico. Y
y siento que también es momento, sobre todo en América Latina, de incorporar otros saberes, pero no incorporarlos como un tema más, sino como los saberes ancestrales, las miradas de los jóvenes, otras concepciones de forma de vida, de vinculación, pueden ser parte de una currícula que apunte hacia el cambio, ¿no? Y alguien mencionaba también como las herramientas de la psicología, las ciencias blandas, cómo pueden generar quizás cambios más sistémicos. Ok. Bueno, otra cosa también, aprovechando lo que dijo Paz, nosotros hemos visto que a nosotros, digamos, el interés crece más allá del tema climático cuando incorporamos otro tipo de saberes, precisamente. En el caso periodístico, por ejemplo, ahora que hay toda una revolución de la información, entonces la gente quiere saber más, por ejemplo, cómo hacer un podcast, ¿verdad? O se me ocurre, bueno, es en el tema periodístico, pero se me ocurre, qué sé yo, como organizaciones ahora que están apuntando de juventud, cómo organizarse mejor, ¿verdad? El liderazgo. Es decir, todas esas habilidades, tanto técnicas como blandas, que son necesarias también si queremos generar un cambio realmente con la acción climática, porque no es solamente manejar el tema de cambio climático y todo lo que significa y que al final, bueno, que también lo mencionaban, ¿verdad? El tema del lenguaje, de manejar todas esas siglas, de traducirlas realmente a un lenguaje popular, llegar más allá, ¿verdad? Lo que decía al principio, pero sobre todo eso, darle valor agregado a ese conocimiento, porque en la medida en que realmente se le dé ese valor agregado, el mensaje puede ser más potente y llegar mucho más allá. Y yo tengo que decirlo, siendo periodista y comunicadora, la comunicación es vital, tiene que estar en todas las instancias, no solo para los comunicadores y las comunicadoras, sino también a todo nivel para poder manejarlo, ¿verdad? Porque todos y todas somos comunicadores y comunicadoras en potencia, no importa dónde estemos, y sobre todo en este tema, y necesitamos manejar todo eso. Ahora también en un mundo donde la desinformación está a la orden del día, estamos lidiando ya con las herramientas de inteligencia emocional y tenemos que defender, bueno, cuáles son esas fuentes de información, las sólidas, las que, ¿verdad? Que es todo lo que ahora nos cuestionamos. Bueno, si yo le pregunto al chat GPT, ¿verdad? ¿Qué es cambio climático? Yo no sé qué me va a decir, ¿verdad? O qué sé yo, si le pregunto sobre algo muy delicado, tipo justicia climática ¿verdad? Pueblos originarios, yo no sé qué me va a contestar. Entonces, ¿cómo hay que defender también el hecho de saber qué fuentes de información consultar, dónde están las diferentes posiciones y fuentes, y eso a nivel periodístico, pero de nuevo, ¿verdad? Es algo que nos compete a todos los que trabajamos en este tema de cambio climático. Ahí sí. ¿Puedes leer el chat? Sí, por favor, adelante. Un poco una síntesis para que... No. Dale, va a leer el chat. El chat dijo primero. No es del chat. Personas comprometidas y cercanas a impulsados que están acá en virtual. Hay un comentario de Ludwig que dice, en línea con la parte académica, en Guatemala, la cantidad de publicaciones científicas en materia de ciencia del clima es reducida. Considero que es importante generar ese tipo de información para la elaboración de planes de adaptación y generar impulso para llevar a cabo los NDCs. María José está de acuerdo con lo que dice Ludwig, y Paula dice que un desafío para eso no es siempre el paper científico, es en formato útil, sino que sea en formato útil para el tomador de decisiones. Entonces, esa traducción para la comunidad de manera general, ¿no? Y un otro comentario es sobre la importancia de fortalecer la gobernanza institucional, descentralizar los espacios de debate en cada país. Antes de pasarte a vos el micrófono, solo quiero aprovechar porque varias personas llegaron después, gracias a todos, porque sabemos que es un día complejo de logística, pero decidimos igual seguir por la importancia de este tema. Entonces, solo para los que llegaron después, este es un espacio que invitamos de consulta y de diálogo entre organizaciones y personas que están de alguna manera trabajando con fortalecimiento de capacidades para la acción climática.
El espacio es convocado por Impulsao, que es una iniciativa financiada por el IDRC, coordinada por Fundación Avina junto con UNU y Flaxo Ecuador, y varios socios de Guatemala, República Dominicana, Níger, Madagascar, Zambia y Uganda. Y a lo largo del proyecto hemos tanto implementado programas de fortalecimiento de capacidades orientados a la acción, cuanto participado de debates, y analizamos el ecosistema de una manera amplia, viendo que hay desafíos y brechas que son compartidos entre muchos de los que están trabajando por reducir esas brechas, ¿no? En casi cualquier diálogo que vayamos sobre qué falta para implementar una NDC, siempre va a aparecer capacidades, fortalecer capacidades. Para acceder al financiamiento, ¿qué falta? Capacidades. El tema aparece en todos los lugares y hay mucha cosa pasando y ustedes son protagonistas de eso. Entonces, la idea de este espacio es que pudiéramos mapear juntos desafíos y oportunidades. Cerraremos ahora con esta parte de desafíos y oportunidades, y antes de partir el cóctel, dejar la pregunta de cuáles son las oportunidades de colaboración. Porque lo que vemos es que hay mucho pasando, pero de manera aislada, y cómo si uniéramos fuerzas podrían haber estrategias más articuladas, superadoras, que dieran más eficiencia y eficacia a lo que hacemos, no hay más impacto. Así que esa es un poco la provocación de fondo, pero te paso la palabra. Y hay una persona que pasa a vos y después el virtual. Me siento culpable de atrasar el cóctel, así que pido perdón. Haré cortito. Ali, me quedo menos culpable entonces. Mijael, de Argentina, muy cortito, creo que 2 puntos nada más. El primero, y honestamente hoy lo hablé con varias personas, yo siento que a veces algunos jóvenes, y quizá me da un poco de pudor decirlo, pero lo diré igual, venimos a estos espacios, pero no terminamos de saber cómo, dónde y en qué incidir para que cuando termine la semana o la conferencia realmente algo haya cambiado. Yo siento que muchas veces venimos, claramente es una tremenda experiencia y nos da muchísimos aprendizajes, pero en términos tangibles creo que hay poca transformación. Creo que en parte es porque no sabemos cómo encarar estos procesos, que cada vez son más grandes, con lo bueno y con lo malo que eso implica, pero es tanto que uno dice, ¿y a qué me ocupo? O sea, ¿a qué de todos estos temas? Uno ve la agenda de la semana y hay 85 millones de eventos. Bueno, ¿cómo elijo? ¿Cómo encaro esa agenda? Yo al menos, y ya he ido a un par de cumbres, de a ratos me pierdo en esa nebulosa que digo, ¿y ahora qué hago, maestro? ¿Cómo hago que para el viernes a la tarde esto haya valido la pena? Ese es el punto 1 que traigo. Punto 2, y lo que la compañera traía de comunicación, yo personalmente creo que en el sector socioambiental comunicamos mal. Perdón, pero en eso soy escéptico. Creo que somos muchas veces muy catastróficos, pero también a veces o somos poco realistas y por ende estamos mintiéndole a la gente pintándole un mundo de arcoiris cuando el mundo de arcoiris no es tal. Entonces creo que no encontramos el equilibrio todavía. Ser realistas, pero también en agrandar la masa crítica de esto. Yo creo que seguimos siendo pocas personas involucradas en la diaria en estos temas, lo cual creo que en términos comunicacionales estamos fallando. Si esto fuera, tenemos que salir a vender ideas, proyectos, sueños, como cada quien le quiera decir. Yo creo que todavía no somos del todo buenos vendedores para que realmente haya una masa crítica exigiendo esto. Creo que seguimos siendo una elite muchas veces, y al menos hablo por mí, clase media, que no vive todos los días ciertas problemáticas desde las urbanidades, y creo que a veces con una falta de ciertas herramientas para sacarle mayor provecho a estas participaciones. El cóctel no lo atrasé, me quedo tranquilo. Bueno, primero, perdón por llegar tarde, gracias por invitarnos a las chicas de Avina. Yo soy Azul, trabajo en el equipo de la COP28 en participación juvenil, y conmigo está mi compañero Fernando y 3 de nuestros delegados. Tenemos un programa de delegados jóvenes internacionales de la COP28, donde seleccionamos a 100 jóvenes de un pool de más de 11.000 aplicaciones, particularmente de lo que se entiende como el sur global. Y en ese sentido quería retomar algo de lo que vos habéis dicho y también tomando las palabras de mi hija, que por un lado tiene que ver, vos haciendo esta pregunta de estamos todos haciendo lo mismo, pero ¿dónde están esos ejemplos de colaboración? Y después tomando
lo de mi hija de los jóvenes llegamos a estos espacios, pero después no sabemos cómo ocuparlos. Yo no quiero tirarnos flores al trabajo que hacemos, pero voy a tirarle flores al trabajo que hacemos. Creo que el programa que estamos planteando desde la COP, si bien es una primera iteración y por supuesto tiene un montón que mejorar, toma estos dos puntos muy concretamente. En la parte de la colaboración, el programa es co-liderado con Ñango, que es la constituyente de niños y jóvenes para la convención, y es, digamos, como el espacio institucional creado desde la sociedad civil, desde la juventud, con años de militancia, en el marco de la convención. Entonces ellos co-lideran con nosotros, ¿no? Como socios iguales, no como un agregado ni un check, sino que todos, un equipo de la COP y Yango, somos coordinadores de este programa en particular. Sumado a eso, nosotros estamos generando, tenemos, y nuestros delegados pueden atestiguar, tenemos un programa de generación de capacidades para los 100 delegados súper intenso, que lo estamos haciendo con otras iniciativas que también ya estaban haciendo esto. No inventamos la rueda de nuevo, sino que tomamos trabajo que ya está haciendo Harvard. Entonces ellos están pasando por un programa de simulación de negociaciones, entonces aprenden prácticamente cómo funciona UNFCCC, simulan negociaciones para después entender cómo intervenir en estos espacios. UNFCCC también, que tiene su programa de ACE, y junto con ellos estamos haciendo capacitaciones también en temas, en los más principales que se van a negociar desde la perspectiva de la convención, y bueno, finalmente Yango. Entonces, digo, tomamos cosas que ya se estaban haciendo y con eso, apoyándonos, y para no crear algo nuevo de cero, trabajamos desde ahí. Y después es esto, ¿no? Cómo, de nuevo, es una primera iteración y veremos cuán exitoso o no es en la COP, pero tanto para las semanas del clima que los estamos trayendo, para la Asamblea General de Naciones Unidas, que también fueron, la semana que vienen 15 a la pre-COP, estamos generando espacios, lo que decía Mika, qué es lo que va a pasar en este espacio, cómo ustedes pueden incidir en este espacio, qué eventos existen, cuál es la gobernanza que hay acá adentro, cuál es la diferencia entre una pre-COP y una semana regional del clima. Para la COP, bueno, desde la estructura de la convención, los grupos constituyentes, conectarlos con los grupos constituyentes para que puedan formar parte del proceso formalmente de la sociedad civil. Entonces, de nuevo, no para tirarnos flores, este es un programa que se crea desde la COP, pero con los conocimientos y las consultas de un montón de jóvenes. Mi compañero Fer y el equipo de la Youth Climate Champion, su excelencia Jamal Masrui, hicieron un trabajo excelente durante el año consultando con jóvenes de todo el mundo qué era lo que querían ver en esta COP y cuáles eran las necesidades, y en base de eso es que este programa toma forma. Así que creo que estos esfuerzos existen y que es algo que desde la comunidad, digamos, que impulsa la participación juvenil, lo estamos viendo. Porque existen otros programas quizás a menor escala que también toman en cuenta esto, ¿no? No reinventar la rueda y después cómo hacer para que un joven esté ahí, pero no esté ahí de forma testimonial, sino que esté ahí y pueda participar de verdad, ¿no? Y tener un objetivo concreto y alcanzarlo. Así que para traer un poco de buenas noticias y... ¿Qué les parece si... Yo soy por el café. Muchas gracias, mi nombre es Fernando Hernández Sur. Sí, o sea, como parte también de este programa que hemos llevado a cabo, algunas lecciones que hemos aprendido, y creo que también es parte de lo que estamos conversando de cuáles son oportunidades de colaborar. Primero que nada, soy ecuatoriano, me encanta estar de regreso en mi región y ver la Flaxo. El número uno es traducción, o sea, incluso cuando nosotros estamos ofreciendo ciertos cursos, una de las primeras preguntas es traducción. Entonces, creo que es que hay la oportunidad de colaborar en eso, sobre todo cuando estamos trabajando con jóvenes indígenas, muchos en Brasil que están probablemente al frente del impacto del cambio climático. También se comenzó el acceso a Internet. Incluso cuando estábamos tratando de diseminar la aplicación para los programas, o sea, cómo logramos que las personas que no tienen acceso a Internet, muchas de ellas las más afectadas por el cambio climático, se conversó con algunas ideas que se tuvo fue colaborar con organizaciones que tienen centros donde se pueden acceder al Internet, tener tal vez, bueno, o sea, es algo que también puede ser un punto de colaboración. El otro también es incorporar a gente, digamos, gente de pueblos indígenas, gente de zonas de conflicto, gente con discapacidades, porque muchas veces incluso tal vez se logre tener acceso a esos centros con Internet, pero si es que no, personas con discapacidades no pueden llegar allá. O sea, creo que es importante tener inclusión en el desarrollo de currículos para poder considerar todo este tipo de
de cosas. Algunas de las herramientas que estaba compartiendo Azul, como por ejemplo las capacitaciones de la UNFCCC, van a ser disponibles, es algo que se está produciendo con ellos, así que van a poder tener acceso todo el mundo a esto. Pero también, yendo a lo que dijo Mijail, o sea, creo que es también importante enseñar estratégicamente dónde la gente debe participar. Por ejemplo, sé que, o sea, lo que con respecto a la COP, por ejemplo, es entender, o sea, es algo sumamente complejo de entender, entonces también como elegir batallas, decir, en esto se tienen que enfocar las personas, en esto no, para maximizar las oportunidades, porque son realmente, pueden ser muy limitadas. Entonces, Ahí tenemos una persona virtual. Sí, y de hecho iba a agradecer a la participación del presidente en esta sala para pasar a la participación de lo virtual. Adelante. Dos. Perdón, está bajito, voy adelante. No, yo como no tengo cóctel acá, no tengo apuro, así que sigamos adelante. No, son breves contribuciones, creo que desde lo que estamos viendo en el Climate Solutions Lab, mucho abordaron las colegas y los colegas, ¿no? El tema de justicia lingüística, de accesibilidad, pero creo que ya entrando a la etapa de oportunidades, me parece que traer esas capacitaciones al nivel de la lucha de esos jóvenes en sus carreras, ¿no? A sus situaciones, a sus contextos, es muy interesante, ¿no? Porque en ese sentido ven también como una solución, un avance en su carrera muy práctico, ¿no? En el sentido de metodologías que, más allá de un conocimiento interesante en política climática internacional, que nos conviene a todos, ¿no? Porque expande y traer esas otras voces, ¿no? Que son rurales, indígenas, de otros géneros, etcétera, son importantísimas, pero creo que conectar cualquier capacidad a soluciones de generación de renta, sean por el entrenamiento del liderazgo de la sociedad civil o por nuevos emprendimientos o mismo adentro de sus posiciones en el gobierno, es algo importante y que permite, ¿no? Esa colaboración entre distintos actores. Y después, creo que algo también importante es cómo conectar ese tipo de esfuerzo a grandes movimientos de juventud, ¿no? Ya existentes, ¿no? Que no trabajan con la agenda climática, pero que serían excelentes medios de vehiculación, no de informaciones de conocimiento, como dijo alguno de nuestros colegas, ¿no? De forma vertical, sino que ese espacio de cosecha también, ¿no? De trabajar con la potencia de esas redes de estudiantiles o de política universitaria, etcétera. Cambio. Muchísimas gracias, Gastón. Ya unos minutos más. Y también voy a ser súper breve, agradecer las palabras del equipo aquí, es muy buena intervención, y segundo ese punto de la necesidad de generar sinergias entre organizaciones que están haciendo cosas muy similares. Hay que reducir ese doble trabajo, sobre todo en el contexto de la crisis climática y ecológica. No tenemos tiempo, necesitamos las soluciones ya, y las soluciones están ahí. O sea, hay muchas organizaciones de juventudes o no juventudes que están implementando proyectos que generan adaptación y resiliencia al cambio climático. Y la cosa es, entonces, ¿cómo hacemos para que eso llegue a todos lados? O sea, que llegue a que ese conocimiento, ese know-how para la implementación de ese proyecto esté disponible en una forma en que quizás una plataforma de acción climática, no sé, de la capacitación o el empoderamiento, pueda las distintas organizaciones contribuir a liberar esa información. O sea, proyectos open source, es como creo que es la forma técnica de mencionarlo. Y nosotros, de parte de otra organización que participo, que es la Global Youth Coalition, también hicimos un entrenamiento con Oxford, y en una de las de la aplicación, que también postularon como que es Mis Juventudes,
y queríamos identificar cuántas de estas también estaban implementando proyectos y la mitad de la juventud que estaban postulando también a participar en espacios internacionales estaban implementando un proyecto on ground, y de esos 3/4 partes de los proyectos son replicables. O sea, ellos dijeron que se podían y se pueden agrupar en SDGs, se pueden agrupar en los objetivos de biodiversidad y lo de cambio climático. Entonces está ahí toda la evidencia empírica de que, oiga, esto está pasando, la acción está pasando, pero estamos invisibilizando. Y a propósito de las sinergias, nosotros en Yungo, una de las agendas más importantes, como pueden imaginar, es la agenda de la equidad intergeneracional. Para nosotros vernos como personas que son importantes para la toma de decisión en el diseño de políticas, pero también en la implementación de. En ese sentido es muy importante que también generemos sinergias para también que esos datos de los impactos que están llevando los proyectos locales o liderados o no liderados por juventudes están disponibles para la hora, por ejemplo, en el marco del Global Stocktake. Los proyectos, ya sea de organizaciones formalizadas o no formalizadas, también están disponibles para medir el progreso colectivo hacia el avance de esto. Porque pasa que en plataformas como The UN, que son buenas, como la Global Climate Action Platform, están disponibles organizaciones, empresas y que ya llevan mucho tiempo, o instituciones, pero no están estas organizaciones que están en los grassroots, que están ahí defendiéndose, y necesitamos también avanzar en disminuir esa brecha. Gracias. Yo quiero tocar 2 puntos, me voy a ir un poquito para atrás de la intervención de mi colega aquí, no olvidé su nombre. Pero ella mencionó un punto bastante importante con el tema de cuando se busca alguna persona o capaz, le podemos decir, para alguna consultoría o algún trabajo, 5 años de experiencia, 10 años de experiencia. Lo veo como un desafío y lo veo como una oportunidad. Lo veo como un desafío por la limitación que interponen para la participación principalmente de jóvenes, porque un joven no va a tener estos años de experiencia en el área, a pesar de que pueda manejar bien el tema, porque pues, sabemos que hemos estado como que trabajando activamente en el tema, podemos conocerlo, podemos saber cuál es el proceso, pero como no cumplimos con ese requisito, no podemos aplicar. Pero ese sería el desafío, pero lo veo también como una oportunidad, pero más en el marco de cómo dejar esa capacidad instalada, que es un problema también un poquito, y lo veo mucho en países latinoamericanos, de la capacidad instalada, porque a veces existe ese momento, ese fortalecimiento de capacidades, pero se desaparece por algún cambio de gobierno, porque no hay nada que incite o que al personal a que se quede y participe activamente. Entonces, la oportunidad que yo veo es que estas personas que están siendo contratadas con la experiencia necesaria no sea una intervención de, ok, trabájame esto, aquí está, y se desaparecen. No instruyen en nada, no explican cómo lo hicieron, no explican cuál fue la metodología que utilizaron. Entonces, se pierde mucho, tanto en la inversión que se debe ahí, porque aunque exista un producto, realmente no contribuye en nada, o realmente no es como que una contribución muy relevante para cómo un país va a abordar el tema. Entonces, es una oportunidad porque pueden incluirse dentro de estas intervenciones, puede ser más que entregar un producto, sea parte de un asesoramiento. Entonces, puede estar un joven involucrado en este asesoramiento, puede ser un grupo, por ejemplo, hablemos del BTR, puede ser un grupo de coordinación del BTR y pueden haber jóvenes involucrados, y parte de estas consultorías, podemos decirles, que sea un asesoramiento para que pueda fortalecer a este grupo de coordinador y pueda fomentarse esa capacidad y que se pueda quedar instalada en el país para poder dar seguimiento, no tener que depender tanto de consultores internacionales. Entonces, es tanto un desafío como una oportunidad. Y segundo, la intervención aquí de Niña Azul, muchas gracias también. Y me sentí un poquito identificado porque yo, como parte de la delegación y en representación de un grupo regional, en este caso AILAC, Guatemala tiene la presidencia por temporada de AILAC, entonces vamos en representación de un grupo regional. Yo, como joven, me veo intimidado a ir a negociar, por ejemplo, que usualmente las negociaciones o las conversaciones informales se dan en las pre o en las pre.
Entonces, saber cómo abordar, cómo conversar, cómo intervenir como joven y con los países influyentes, con los países, podemos decirle, los monstruos. Como joven lo veo muy intimidante, muy difícil, por lo mismo de que usualmente es joven, no le pongo atención porque no maneja el tema, no sabe qué está dando, no entiende muy bien un montón de cosas que de mente cerrada, ¿verdad? Entonces, ese fortalecimiento de capacidades para cómo poder intervenir en espacios internacionales lo veo como una súper oportunidad, una muy buena entrada para la participación y cómo poder realmente generar un cambio en, más que todo en cómo incidir directamente en saber cómo abordar el tema. Entonces, muchas gracias por eso, pero me gustaría conversar un poquito más a fondo contigo. Muchas gracias. Tenemos 3 intervenciones y después vamos a ir cerrando porque ahora sí Hola, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Johan Delgado, yo soy de Colombia, soy con el equipo de la delegación de jóvenes. Quería mencionar como 2 puntitos cuando se trabajan, por ejemplo, con jóvenes de zonas costeras, que son zonas a veces remotas, o también con zonas, digamos, rurales o comunidades indígenas. Entonces, pues la primera es como un llamado como a innovar sobre el tradicional. Pues yo trabajo en una isla en el Pacífico colombiano y muchas veces con otras organizaciones se tiene la discusión de apoyar lo que se está desarrollando en la isla, o sea, como la cultura que se tiene en la isla, ¿cierto? Entonces se quiere que los jóvenes que allá pues sigan siendo pescadores, ¿cierto? Porque es una isla que, pues la tradición que se... Pero cuando uno habla con un joven, cuando uno habla y le pregunta qué quiere, ellos no quieren. O sea, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué no quieren eso? Claro, porque la idea del pescador que nos está vendiendo es su papá, su abuelo, que tiene que madrugar a las 4 de la mañana, que vuelve con 2 pescados, arriesga su vida. Ellos no quieren. Entonces, ahí lo que quizá mencionar es como innovar en eso tradicional, ¿cierto? Si quisiéramos venderle la idea de, bueno, sea un pescador, pero ¿cuál es el tipo de pescador en el siglo XXI, con las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, con capacidades, con preparación, ¿cierto? Y que ganen más que lo que gana su papá y que lo que gana su abuelo. Eso por una parte, ¿cierto? Y creo que aplica para cualquier otra condición, pues en una zona. Y lo segundo es básicamente como ese capital social que tienen esos jóvenes, ¿cierto? Uno, cuando está en esa zona, pues tiene sus amigos, ¿cierto? Tiene sus amigos de la misma región, que están en las mismas capacidades, y a pesar de que pueden estar generando las mejores ideas, no tienen con quién conectarse, no tienen a quién contarles esas ideas. Entonces creo que generar esos espacios que a veces puede ser simplemente tomarse un café y hablar con otros jóvenes de otras regiones o con otras personas que sí tienen esa posibilidad de introducirlos con no sé, donantes o con otras organizaciones que los puedan apoyar en sus ideas, es demasiado importante. O sea, porque les ayudan como a subir un poco más y a crear una red en la que pueden tener realmente una voz. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. También soy parte del equipo de los jóvenes. Bueno, estamos muy conectados, Johan y yo, por el tema de zonas costeras, ¿no? Soy Lázaro de Cuba y vivo en la península de Guanacaví, en el extremo más occidental de Cuba. De hecho, estoy más cerca de México que de La Habana, para que tengan una idea. Y entonces, bueno, algo muy similar es que es muy difícil para los jóvenes. Digamos, en este salón seguro que todos hemos pasado o pasamos por la universidad. Digo, ¿hay alguien que no haya pasado por la universidad acá? ¿Hay alguien? Todo el mundo pasó por la universidad. Y hay muchos de estos jóvenes que ni siquiera tienen universidad. Entonces, hoy estoy yo, estamos todos acá, pero no es o sea, las verdaderas palabras de esos jóvenes que están en nuestras comunidades no están acá, aunque estén muy bien representadas por nosotros. Entonces,
Ese punto lo quería mencionar y el otro es, se habla de mucho financiamiento, de financiación, de fondos y demás, pero para nosotros yo lo veo muy lejos de adquirir, porque digamos, ningún pescador primero no conoce y no tiene cómo llegar a esos fondos. Entonces, bueno, eso quería mencionarlo y quisiera que en un futuro se dé el acceso a los jóvenes de estas comunidades rurales, pero que en realidad sean ellos los verdaderos protagonistas de adquirir estos fondos y de adquirir estas posibilidades que cuenta el mundo. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo soy Leticia, para los que han llegado después. Sí, y tengo algunas dudas también, pero sí quería tomar como una oportunidad quizás hacer un mapeo a nivel de países de las instituciones, ya sean académicas, ya sean ONGs, que trabajan en estas temáticas para que se pueda elaborar una sola agenda y determinar dentro de este mapeo si hay universidades indígenas, ¿no? O sea, porque hay muchas universidades indígenas que no tienen la información y por ende a través de ellos se pueden llegar a poblaciones que no tienen acceso a esta información. A mí me interesa mucho lo que decían los jóvenes y podríamos hacer un análisis del porcentaje de cuántos jóvenes están, cuántos jóvenes se han formado y cuántos de esos jóvenes son jóvenes indígenas, ¿no? O sea, qué representatividad de jóvenes indígenas están dentro de los que van a ir a la COP y van a poder formar, ¿no? Esto. Porque nosotros trabajamos con jóvenes indígenas y siempre dicen, ¿no? O sea, las voces que salen fuera del país no son, o sea, son jóvenes, pero son jóvenes que viven una realidad totalmente distinta, ¿no? Las problemáticas sociales y ambientales no se asemejan a las problemáticas sociales, ambientales, económicas, políticas que puedan haber dentro de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, la problemática puede ser el Internet, y en un área urbana puede ser que no le da la señal del Internet bien, o sea, solo tengo 2 palitos de wifi, digamos, ¿no? Y en cambio en una comunidad indígena no tienen ni siquiera luz. Entonces, eso también son limitantes y que nos llevan a pensar de cómo en estos procesos de formación estamos tomando en cuenta estos contextos para llegar a gente que realmente está en situación de vulnerabilidad y que necesita la información, porque no solamente es cuestión de que los jóvenes no quieran ser, voy a tomar el ejemplo de los jóvenes pescadores, sino que los mismos integrantes de la familia dicen, es que yo no quiero que mi hijo sea un pescador como yo. No quiero que mi hijo sea o mi hija sea una productora, no quiero que mi hijo, ¿no? Entonces, a veces existe ese tipo de discurso que a los jóvenes de alguna forma los separa de la tierra. Y lo que me comentaba Tina de Benedicta, es que justamente esos espacios nos enseñan a tomar de que otra vez estamos hablando los mismos y no hay una representatividad de jóvenes o de mujeres indígenas, ¿no? Donde sus voces no se llegan a escuchar y bien nosotros venimos en representatividad de ellos, pero nunca vamos a terminar de entender cómo ellos realmente están viendo esta problemática ambiental y cómo ellos están entendiendo el cambio climático, la justicia climática y el abordar estas situaciones. Entonces yo creo que sí se puede tomar una oportunidad de tener este mapeo, de tratar de llamar a otros actores que trabajan con organizaciones indígenas y tener un porcentaje de la representatividad para que también con eso uno vaya y diga, bueno, sí, y por países, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque si bien, y con esto cierro, estos espacios nos enseñan, podemos llevar mucha información, pero también es cómo esta información llega a la gente que realmente necesita para poder incidir ante sus gobiernos locales y poder tener una forma o todos los elementos para poder también enfrentarse a los desafíos que ellos tienen en sus territorios. Una pequeñísima respuesta en 2 partes. En primer lugar, totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Quería resaltar que el programa que estamos impulsando desde la COP tiene 12 jóvenes indígenas, pero, y también retomando lo que decía Fernando, nos encontramos, ¿no?, con la limitante de convocarlos por el idioma. Ahora, también parece tonto, pero no es un programa muy cercano a mi corazón porque estaba justo trabajando en eso antes de unirme al equipo de la COP, que me encantaría que está en la Semana del Clima, así que mañana las puedo conectar con María José Andrade,
del caucus indígena, ella es parte de este programa también, un programa que se llama Becas Latinoamericanas, Latin American Youth Climate Scholarships, que está targeteado particularmente para jóvenes indígenas, pero también lo que se conoce el término español racializados, ¿no? Y o sea, lo que quiero resaltar de ese programa es que todas estas brechas que vos estás diciendo son abordadas, pero que requiere atrás muchísimo trabajo, muchísima plata. Entonces digo, ese proyecto tiene interpretación simultánea en todas las reuniones español, portugués, inglés, interpretación simultánea on ground en la COP y en SBIS, que es algo carísimo y dificilísimo a nivel logístico, ¿no? Tener los intérpretes y poder llevarlos a todas las salas es una pesadilla de lo difícil que es y lo poco accesible que son estos espacios para ese tipo de acompañamiento. También hay apoyo para la conexión a internet, hay apoyo para todo lo que necesiten en torno al viaje y aparte hay un apoyo financiero para que desarrollen proyectos comunitarios trayendo los conocimientos o las reflexiones, las conversaciones, etcétera, de los foros internacionales a los que asisten. Como requiere tanto trabajo y tanta plata, ese proyecto solo pudo financiar a 12 jóvenes. Avina los conoce porque muy gentilmente en todos estos proyectos que han existido y que hoy se llaman así, pero que existen ya hace años, nos han ayudado con los budgets, que también es algo súper difícil, porque las organizaciones jóvenes, para acreditarse en la convención, es un proceso que puede llegar a tardar hasta 2 años. Entonces las organizaciones jóvenes y las organizaciones jóvenes indígenas, pero muy difícilmente van a tener acceso a el badge para entrar a la convención. Entonces, hay ejemplos de esto, pero requiere muchísima voluntad, muchísima plata, muchísimo tiempo, y que las perspectivas de los pueblos, no de los pueblos, como de la población objetivo con la que uno quiere trabajar, estén inmiscuidas en la coordinación de sus proyectos. Porque si no, somos, y lo voy a decir porque si no soy, personas blancas pensando cuáles son las soluciones para una realidad que no es la nuestra. Entonces, me encantaría que conozcas a Majo mañana y poner en contacto con este proyecto hermoso. También que los que vengan a la COP conozcan, y bueno, y también está Ismael de nuestra generación, y mañana llega Cantuta, que los conozcan también, que conecten y que podamos pensar cómo podemos amplificar esas estrategias y que empiecen a ser más la norma que la excepción y que, nada, eso. Que a mí me interesa porque nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Voces para el Ciclo y Nuestra Justa, y nos interesa porque aquí estoy con una compañera, ella es dirigente de una organización indígena, Chipitana, y entonces es a partir de ellos que queremos que los jóvenes puedan participar en estos espacios de toma de decisión. Sin nada, dice, se anima a hablar, que me estaba hablando en la orejita. Es justamente por eso, ¿no? O sea, sí, y por eso planteaba el tema del mapeo, ¿no? De instituciones y organizaciones para entender cómo estamos haciendo este trabajo en nuestros países y quiénes, porque siempre las limitantes son el tema es económico. O sea, si o sea, tú puedes plantear muchas soluciones y está divino y luego no hay plata. Entonces, ¿cómo haces, no? Entonces, se hace un mapeo y dice yo pongo esto y pongo esto, entonces llegas a más gente y tienes resultados mucho mejores porque dejas de hacer trabajos aparte, ¿no? Entonces digo que sí funcionaría y sí nos gustaría poder conversar un poco más. Gracias. Mil gracias. Bueno, nos toca ir cerrando, pero quiere decir tres cosas. La primera es que realmente me encanta que este cuadro esté más lleno de tarjetitas azules, que capaz no expliqué, pero oportunidades, que de las rosas, que son los desafíos. Así que eso realmente me encanta. Lo segundo, creo que es súper positiva la idea del mapeo y los ejemplos que existen, ¿no? de innovaciones, de programas, de abordajes que están ya bastante avanzados de cómo fortalecer capacidad para la acción climática entre jóvenes y otros grupos. Un poco la invitación para que sigamos conversando después es qué se puede hacer de manera colectiva para que todos esos programas puedan colaborar más entre sí, ¿no? Y también para que el esfuerzo de movilización de recursos sea un esfuerzo más ameno. Sabemos que esa es gran parte del desafío, ¿no? Entonces dejo esa pregunta, que es un poco la pregunta que nos hacemos cuando convocamos ese espacio, cómo esas iniciativas con tanta potencia pueden colaborar mejor entre sí para ganar más escala que no tenga que Voces por la Acción Climática crear un programa que ya está
otro ofreciendo, o soluciones que otros ya están creando, ¿no? Entonces, esa es un poco la provocación de fondo para que sigamos conversando. Quien no dejó su correo y quiere después seguir la conversación, tener las notas, bueno, saber cómo seguimos, que dejen acá. Vamos a tener un tercer y último taller de este paso de construcción en la COP. Así que, bueno, están invitados, les vamos a mandar a que se escriban acá. Y bueno, por fin les invito al cóctel, la parte esperada, el cruce, y gracias por estar y por compartir. Hola, muchas gracias por la invitación.